esa es la parte más inferior donde se va a encontrar dos láminas. ¿Cuáles serían las láminas? El 9 El 8 medialmente y lateralmente el 9, formando los 5 núcleos que están asociados. ¿Okay? Los núcleos anteriores, posteriores, laterales y mediales, como también el núcleo central del asta anterior. Y en el caso de la base, ¿quién va a estar? El núcleo dorsal del asta anterior, que también es un núcleo regulador. ¿Okay? Luego tenemos lo que es parte de la comisura gris propiamente, en el cual se va a dividir en dos. Uno, o también denominado zona intermedia, que se va a dividir en una zona intermedia lateral, la cual va a aparecer a partir de T1 hasta L2, L3, que se denomina asta lateral. ¿Y por qué es importante el asta lateral? Porque va a devenir el sistema nervioso autonómico de tipo simpático, netamente de tipo simpático, y está asociado con uno de los núcleos que vamos a ver en la zona intermedia. ¿Okay? Y lo que es la zona medial de la comisura gris, que es la zona intermedia medial, en el cual va a ser netamente de tipo parasimpático. ¿Y dónde más va a haber estos núcleos? En la parte cráneo-sacro. ¿Okay? Porque el sinónimo de lo que es el sistema simpático es tóraco-lumbar. Y el sinónimo de parasimpático es cráneo, es decir, parte del cervical con el sacro, cráneo-sacro. Y vamos a ver los núcleos que van a ver en la parte parasimpática, que son 3, y cada uno de ellos tiene sus diferentes funciones. ¿Okay? Y está relacionado con qué lámina? La zona intermedia o de la comisura gris. 7. Con la 7. Sí. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar allí? Tenemos también la lámina 10, que está relacionado con quiénes? Con el conducto del epidídimo. Y alrededor del conducto del epidídimo, también denominado zona central, está relacionado en la parte posterior con la vía sensitiva y la parte anterior con la vía motora. Y también relacionado con la parte parasimpática y simpática. ¿Okay? Y luego tenemos el asta posterior, que es mucho más delgada que el asta anterior. ¿Okay? El asta anterior es mucho más gruesa. ¿En qué zonas? En la zona cervical y dorsal y lumbar. Cervical y lumbar. Y la parte de la sustancia blanca es mucho más gruesa. ¿En qué zona? En la parte más superior o inferior. Superior. Más superior. ¿Ok? Entonces, el asta posterior está muy relacionado con 3 partes o porciones, a diferencia del asta anterior, que son solo 2. Está relacionado con la cabeza, el cuello y la base. ¿Ok? Pero la cabeza es el espacio o la porción que tiene mucha más porcentaje en el asta posterior. ¿Por qué motivo? Porque allí se van a encontrar 3 núcleos importantes. ¿Ok? Relacionado en la parte más posterior con el núcleo posteromarginal o marginal de Waldeyer, el núcleo semilunar gelatinoso o núcleo de Meyer-Ronaldo. Y tercero, el núcleo o núcleo central del asta posterior, o también llamado núcleo de la cabeza de Waldeyer. ¿Okay? Y luego tenemos el cuello con la base, y que está relacionado con unos 2 núcleos, que son los núcleos basales, medial o dorsal de Clark y lateral. ¿Okay? Los cuales, mientras más se van haciendo inferior y llegan hacia lo que es la zona de T1 hasta L2, se van a superponer en la zona intermedia medial y van a tener una función de tipo autonómica. ¿Ok? Pero mientras no, y se encuentran en el asta posterior, van a tener una función de tipo propioceptiva. Propioceptiva de tipo inconsciente. ¿Ok? Propioceptiva inconsciente. Entonces eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces la diferencia entre propiocepción y estereocepción, ¿no? Que son vías sensitivas, y en base a ello
La vía propioceptiva está relacionado a la parte de la sensibilidad de la piel, exclusivamente de la piel. Y la parte esteroceptiva está relacionado a la sensibilidad que no es de la piel, es decir, muscular, del periósteo, parte de los huesos, ¿ok? Tendones, ligamentos. Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que saber. Cuando hay una contracción de tipo muscular, por ejemplo, la parte sensitiva está más relacionada con la parte esteroceptiva, no propioceptiva. ¿Por qué? Porque está relacionado con tendones, ¿ok? O ligamentos, en el caso de la articulación de la rodilla, por ejemplo, o de la cola, etc. Entonces, eso es muy diferente, chicos. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y lógicamente ellos se les va a preguntar en el examen, porque vamos a ver que cada lámina tiene una función que pueda ser propioceptiva o esteroceptiva. Y va a depender mucho de eso, ¿ok? Y obviamente me tienen que decir la ubicación del núcleo, en qué parte o porción de la asta posterior o anterior se encuentra, la función, con qué lámina se encuentra y, lógicamente, la vía que está relacionada hacia la parte ascendente o descendente. Esa es la función principal en el examen final que van a tener. Entonces, ya sabemos la generalidad de la sustancia gris y sabemos en resumen todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver parte por parte. Primero vamos a ver la parte del asta posterior con todos sus núcleos. Aquí está el resumen que les voy a dar, es la de terminología antigua, que está relacionada con todos los núcleos, lo cual ha sido antes de la Segunda Guerra Mundial, donde el cual se podía hacer experimentos con humanos. Posterior a ello, en el año 1952-53, después de la Segunda Guerra Mundial, durante, empezó la terminología actual con las láminas, gracias a Bruce Rexant, el cual vio las 10 láminas y lo relacionó con cada uno de los núcleos. Pero lo que faltaba era mencionar los núcleos de la zona interna, lo cual lo desarrolló. Y ya mucho más actual, ya en los años 2010 para adelante, se empezó a estudiar el asta anterior y se encontró 3 núcleos más, que lo vamos a ver ahora. Y como les mencioné, cada uno de ellos tiene un tipo de sensación o sensibilidad, ya sea de tipo esteroceptiva, ya sea de tipo propioceptiva, o con un relevo en base a neuronas, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en conocimiento. ¿Okay? Entonces, vamos a ver primero las láminas en una primera instancia, pero más que las láminas, vamos a ver los núcleos y lo vamos a relacionar. Ahí está. Lo que está de color morado es netamente la cabeza, ¿ok? Es la cabeza, es la porción del asta posterior, o cuerno posterior, en el cual, en la porción más posterior encontramos la primera lámina, que es la lámina 1, relacionado con un núcleo, que es el núcleo postero marginal o marginal de Walden. ¿Cuál es su función, chicos? Termoteca. ¿Cuál es su función? Termo. La función principal Esteroceptiva. de la parte térmica, que es la parte de la temperatura, como también está relacionado a ver la parte del dolor. Pero es un tipo de dolor agudo, es un tipo de dolor que es rápido, que es localizado, ¿ok? No es un dolor crónico difuso, no, es un dolor de tipo agudo, ¿ok? Y netamente, ello está muy relacionado a la parte esteroceptiva, la parte más interna, ¿ok? No la parte externa de la piel, sino la parte más interna, ¿ok? En segundo lugar tenemos el núcleo gelatinoso o también denominado núcleo semilunar, porque es una línea y está relacionado con la lámina 2, el cual, ¿cuáles son sus funciones? Frecuencia e intensidad de los estímulos. ¿Modula cuál? El dolor. ¿Qué más? Tiene frecuencia e intensidad de los estímulos. Generalmente se decía que es
La porción medial, hacia el lado izquierdo, está relacionado con la parte termal, en cambio la porción lateral está relacionado con el tacto grueso y con la presión. Esa es la diferencia. ¿Okay? Después, ya un poco más anteriormente, tenemos la porción más grande de la cabeza antes de llegar al cuello, el cual en la parte central encontramos un núcleo que se llama núcleo propio, o también denominado núcleo central del asta posterior, o núcleo de la cabeza. ¿Ok? ¿Y cuál es su función? ¿Cuál sería su función? ¿Alguien? La función está relacionada con el tacto grueso y el cosquilleo o la discriminación de dos puntos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, estamos en la parte estereoceptiva como queriendo entrar a la parte propioceptiva. ¿Ok? Y ya cuando entramos en la zona o en la porción del cuello y la base, donde les indiqué que estaban estos dos núcleos, el basal medial o dorsal de claro y el basal lateral, que también tiene otro nombre o otro epónimo. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Lo van a estudiar. En esos dos está relacionado con la parte propioceptiva de tipo inconsciente, chicos, de tipo inconsciente. ¿En qué se diferencia la parte propioceptiva inconsciente de la consciente? ¿Alguien sabe? Inconsciente. Con la percepción propia de cómo es uno por sí mismo. Un ejemplo. O sea, entender cómo es, dónde se encuentra cada parte del cuerpo, ya sea cada extremidad o órganos. ¿Alguien más? O sea, sí pertenece como a el anterior. Bueno, no es que no lo sepas, sino más bien es que uno no se da cuenta. ¿Ok? Es como, por ejemplo, el hecho de que tú ya sabes ponerte el zapato, pero no te das cuenta que tú te estás agachando o estás usando los dedos, sino ya es algo inconsciente lo que tú haces, es algo ya repetitivo. Pero algo consciente es algo nuevo que recién estás queriendo hacer y que piensas todos los pasos. Esa es la diferencia, ¿ok? Y como es netamente de la piel, vas a sentir ese estímulo, ¿ok? Esa es la diferencia. Ahora, como les mencioné, estos dos núcleos, mientras más inferior sea y más aún cuando llega a partir del T1 para abajo, se van a dirigir hacia la zona intermedia y vamos a ver que van a encontrarse en ese segmento. Entonces, ya nos vamos a dirigir hacia la zona intermedia, donde vamos a encontrar cada uno de estos, que son cuatro. ¿Okay? Y que algunos los autores lo dividen en núcleo A, B, C y D. ¿Ok? El núcleo A es propiamente el núcleo basal medial, o también denominado, ya cuando va a esa zona, núcleo intermedio medial. Núcleo intermedio medial. ¿Ok? Ahora, el núcleo B es el núcleo intermedio anterior, pero está relacionado con la parte parasimpática, chicos. La parte parasimpática relacionado específicamente con el vago. ¿Ok? Con el vago. Pero el vago va a llegar hasta más o menos los 2/3 del lado derecho del colon transverso. ¿Ok? Posterior a ello, la parte parasimpática ya no es exclusivamente del vago, sino va hacia otro tipo de nervios. ¿De qué nervios estamos hablando? Con los nervios de tipo espláticos. ¿Ok? Como también parte del sacro. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto está relacionado. Entonces, ustedes tienen que saber
va a tener ese tipo de funciones, tanto a nivel, por ejemplo, del detrusor, del proceso de la defecación, ¿ok? O, por ejemplo, en el proceso de la erección, lo que es parte parasimpática. Y el núcleo C, que está relacionado netamente con la parte simpática y solamente se va a encontrar entre T1 a L2. ¿Y cuál va a ser su función? ¿Cuál creen que sería su función? Producir taquicardia. ¿Qué más? Producir bronco, dilatación. ¿Qué más? Relajación del detrusor. ¿Qué más? Aumentar la fuerza cardíaca. ¿Qué más, chicos? Disminuir la peristalsis gastrointestinal. Disminuir la secreción bronquial o traqueobronquial, ¿no? Aumentar la contracción tarsal. Produce midriasis o miosis. Ya. Entonces son todas esas características que va a generar ello, pero en la parte superior, gracias a que ese tronco simpático que viene de T1 hasta L2 y L3 está relacionado con los ganglios cervical inferior, medio y superior, y luego que se va a ir al plexo carotídeo y luego va a generar la parte simpática de la cabeza, ¿no es así? Y luego en la parte inferior con los esplácnicos y relacionado con los sacros, como también con el ganglio pélvico superior. ¿Ok? Y también va a generar parte de la formación de los nervios cardíacos y pulmonares con los cuales van a hacer esas funciones que les he mencionado. Entonces, esa es la diferencia y solamente el asta lateral se va a ver entre esos segmentos de la parte simpática. Superior o inferior a ellos no se va a poner. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan. Perfecto. Y luego vamos a ver la parte del asta o cuerno anterior. ¿Ok? Y del asta, antes, me había olvidado. En el caso de lo que es el núcleo propio del asta posterior, el núcleo posteromarginal es la lámina 1. El núcleo gelatinoso semilunar es el lámina 2. Núcleo propio o central del asta posterior es la lámina 3 y 4. El cuello es la lámina 5 y la lámina 6 es la base. La lámina 7 está relacionado con la zona intermedia. La lámina 8 está relacionado con la parte lineal del asta anterior. Y la lámina 9 está relacionado con todos los núcleos motores. Con todos los núcleos motores. ¿Y cuántos núcleos motores encontramos ahí? 4. ¿Cuántos han estudiado? 5. En líneas generales son 6. ¿Ok? Son 6. Porque recuerden que del asta anterior habíamos visto dos porciones, que uno era la base y el otro es la cabeza. La base, que está más posterior, está relacionado con el núcleo dorsal del asta anterior, que es un núcleo regulador. ¿Ok? No lo he puesto ahí, pero es la parte más posterior de los 4 núcleos. ¿Ok? Y después recién vienen 5 núcleos. 4 de ellos que lo están viendo, pero existe un quinto núcleo que está en el centro de ellos, el cual es el núcleo propio o central del asta anterior, relacionado también a regular las funciones, tanto de las motoneuronas alfa y gamma. ¿Ok? Tanto de las dos motoneuronas. ¿Ok? Ahora, en ese espacio, que es la lámina 9 específicamente, es en donde vamos a tener las 4 funciones importantes: de flexión, extensión y la contracción de tipo apendicular o axial. Y nosotros lo que tenemos que saber es en qué lugares se encuentran. Los dos núcleos que son más posteriores o que están superior en la imagen, el posterolateral y el posteromedial, son núcleos que van a producir la flexión. Son núcleos que van a producir la flexión. Y los que están más inferior, es decir, más anteriormente, son los núcleos que van a producir la extensión. Es decir, el anterolateral y el anteromedial. ¿Ok? Entonces, los posteriores son flexiones y los anteriores son extensión.
Los que son más laterales, ¿qué van a generar? ¿Cuál va a ser su función en la parte lateral? ¿Contracción axial o apendicular? Apendicular. Es decir, de las extremidades tanto superiores o inferiores. Y en el caso de la porción medial, que es esta zona, porque la lámina 8 es medial, estos núcleos son de tipo axial. Netamente es de tipo axial. Entonces, en base a ello, podemos preguntar cualquier tipo de consulta referente. Por ejemplo, uno cuando agarra y empieza a cepillarse o agarra una cuchara para preparar café. Generalmente lo que hace es la flexión de los dedos para agarrar, ¿no es así? Y al momento de flexionar, ¿qué núcleo está usando? El póstero lateral. ¿Por qué? Porque es apendicular y está haciendo flexión. Y algo más importante, lo que está más lateral, mucho más lateral, es lo más distal, y lo que está más medial es lo más proximal. Entonces, si yo les digo y les pongo ahí en la pregunta, en el núcleo posterolateral, lo que está más lateral, y lo pongo ahí el alfiler, netamente tiene que ser la mano, porque es lo más distal. Y por consiguiente, si yo les pregunto ello, esa es la respuesta. Así de sencillo. Y ahí es cómo uno identifica una lesión a nivel medular en la sustancia gris. ¿Ok? Esa es la diferencia. Perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Por qué no podría ser el pie? Varía. ¿Por qué? Nivel de reversa. Bueno, buena pregunta. Lo que está más distal está mucho más lateral, pero lo que está posterior es más de miembro inferior y lo que está más anterior es más de miembro superior. Es decir, el alfiler tendría que estar más hacia posterior y lateral, perdón, hacia más anterior y lateral para que sea de la mano. Y eso es importante y lo van a ver cuando nosotros veamos, ya bueno, ya lo adelantamos, cuando nosotros veamos el núcleo espinocerebeloso, todas las estructuras que están más hacia posterior, en la mayoría de los casos en la anatomía, es miembro inferior. Lo que está más medial es miembro inferior. Lo que está más lateral es miembro superior. Más o menos así. Por ejemplo, un corte transversal de los abajo, incluso el núcleo posterolateral es para la mano. No, ahí cambia. Porque ya por segmentos, ahí ustedes saben perfectamente que va a ser más para las fibras de la zona del miembro. Eso sí, porque también la otra especificación es que por segmentos, si ustedes saben que es un segmento inferior, lógicamente va a estar relacionado para miembros inferiores o superiores. Es decir, varía. Pero les pongo como una tentativa de que en casi el 100% pasa ello. ¿Ok? Si por ejemplo ven en uno que es dorsal, por ejemplo, o lumbar inicial, y no saben cuál es el segmento, más o menos aquí lo van a saber. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, ya hemos estudiado la parte del asta, las astas, la sustancia gris. Ahora vamos a pasar a la revisión de la sustancia blanca. Como han visto, aquí netamente son núcleos, ¿ok? Núcleos. Pero cuando vemos sustancia blanca, están relacionados con tractos o fascículos, que eso es muy diferente, ¿ok? Y lo principal que vamos a ver es valorar como los cordones o los munículos, ¿ok?